Hola, hola mis queridos estudiantes. Iniciamos nuestro viaje por el mundo del saber. Aquí despertamos tu curiosidad por el conocimiento matemático, porque el miedo está de vacaciones. Sí, sueña en grande y vas a descubrir cosas maravillosas. Como maravilloso es el consejo que tenemos para ti en este momento. Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Las personas sabias han de saber que la salud es algo muy importante. Es por eso que siempre te recomendamos que lave tus manos de manera frecuente y también díselos a tus familiares. ¿Por qué? Porque de esta manera te vas a proteger del COVID, tú y los demás. Ahora, Neurona, ¿cómo estás? Muy bien, profe. ¿Y usted? Muy bien. Creo que ya es momento de que nos digas qué aprendimos en la clase pasada. Fue muy divertida, profesora. Aprendimos que para factorizar la suma de cubos, formamos el producto de un binomio por un trinomio tomando en cuenta las siguientes reglas. Número 1. El binomio lo formamos sacando las raíces cúbicas de la expresión y sumándolas. Número 2. El trinomio queda formado con el cuadrado de la primera raíz menos el producto de la primera raíz por la segunda más la segunda raíz al cuadrado. Y número 3. Se resuelven las operaciones indicadas. Y por supuesto, aprendimos que Erno Rubik creó el cubo mágico. Así es, Neurona. Trabajamos todo eso y conocimos algunas curiosidades sobre el cubo de Rubik. Hoy nuestro tema está fantástico, pero primero te decimos cuál es nuestra palabra clave de hoy. Y la palabra clave de hoy es perfecto. Perfecto. La palabra perfecto describe a la cosa, organismo o individuo que reúne el más alto nivel posible de excelencia en relación a los demás elementos de su misma especie o naturaleza. A todos nos gustan las cosas perfectas, ¿verdad que sí? Se ven hermosas, pero nuestro tema que vamos a trabajar hoy es la diferencia de cubos. ¿Y qué tiene que ver la palabra perfecto con la diferencia de cubos? Pues que vamos a trabajar con una diferencia de cubos perfectos. Si recuerdas, en la clase pasada habíamos visto que una expresión es un cubo perfecto cuando ésta está elevada a la tercera potencia, o sea, cuando el número está elevada a la 3. Y por eso se le llama cubo perfecto. Ahora, ¿por qué la palabra cubo? Porque esto nos hace referencia a cómo nosotros encontramos el volumen de un cubo. Por eso, con estas dos palabras unidas, podemos decir que es el cubo perfecto. Pero hoy solamente nos vamos a detener a trabajar la diferencia de cubos, o sea, la resta de esos cubos. Veamos un ejercicio en la pizarra. Si tú tienes la expresión x menos y, este es un binomio, y tienes x al cuadrado más
XY más Y elevado al cuadrado, y tú realizas esa operación, te das cuenta, es un binomio por un trinomio. Si tú realizas esa operación, te va a dar como resultado una diferencia de cubo. ¿Que no? Veámoslo. ¿Cómo se resuelve? Vamos a tomar la primera parte de nuestra expresión o el trinomio de nuestra expresión para ponerlo aquí como primera parte. Sería x al cuadrado más xy más y al cuadrado. Y eso lo vamos a multiplicar por el binomio que me están dando. ¿Cuál es el binomio? X menos y. Entonces realicemos esa multiplicación. De clases anteriores, tú recuerdas que en la multiplicación los exponentes se suman y que tenemos que tomar en cuenta cuando estemos realizando la colocación de los términos que quede semejante debajo de semejante, ¿verdad? Eso ya tú lo has visto, pero lo recordamos ahí por si acaso. Entonces, tomamos nuestro primer elemento. ¿Cuál es mi primer elemento aquí? X. Entonces, vamos a multiplicar ese primer elemento por el primer elemento del trinomio. Recuerda, en la multiplicación, signos iguales dará positivo. Por tanto, x por x al cuadrado me da como resultado x elevado a la 3. Aquí tengo 2 y aquí tengo 1, como resultado 3. Positivo y positivo sería positivo, y luego tengo x por xy, recuerda los exponentes sumarlo, entonces tendríamos como resultado x al cuadrado y. Luego más y más, y x por y al cuadrado tendríamos xy cuadrado. Bien, hasta ahí no hay ninguna complicación. ¿Cuál es el procedimiento ahora? Hacer el mismo proceso pero tomando el otro término. ¿Cuál es? Negativo y. Recuerda tener en cuenta el signo y colocar los elementos semejante debajo de semejante. Entonces, comencemos. Tengo negativo y positivo, signos diferentes para la multiplicación es negativo, ¿verdad? Por tanto, voy a tener negativo. X por x al cuadrado, perdón, y por x al cuadrado, ¿qué tendríamos? Tendríamos como resultado x, ¿verdad? Al cuadrado, y. Repito, menos y más, menos. Y por x al cuadrado, tendríamos la misma x, ¿verdad que sí? Pero con y. ¿Debajo de quién debo colocarlo? Busco su semejante. Tengo x al cuadrado y, iría debajo de este, ¿verdad? X al cuadrado y. Por tanto, lo colocamos aquí. Una vez tengo este término, pues continúo. Borramos aquí y hago lo mismo ahora, pero con la otra expresión. Tengo menos y más, menos. Y por x, y al cuadrado, ¿qué tendríamos? X, y cuadrado. ¿Por qué? Porque aquí tengo 1, ¿verdad? Y por xy, ¿qué me daría? La x pasa igual y y por y sería y cuadrado. ¿Debajo de quién tendría que ir? Fíjate que tengo xy cuadrado. ¿Debajo de quién? De xy cuadrado. Signo negativo, xy cuadrado. Hago lo mismo ahora con el último término que me queda. Tengo menos y más, menos, signos diferentes, ¿verdad? Y tengo y por y al cuadrado, sumo los exponentes y por y al cuadrado, ¿qué me da como resultado? Me da como resultado y a la 3. ¿Y va debajo de quién? Bueno, como no tiene ahí semejantes, lo colocamos fuera, ¿verdad? Entonces, tendríamos menos y
a la 3. Si resolvemos esta expresión, bajamos x3 porque no tiene con quién trabajarse, ¿verdad? Se baja. Fíjate que aquí tengo un positivo y un negativo y la misma cantidad, por tanto, puedo eliminarla. Un positivo, un negativo y la misma cantidad, por tanto, puedo eliminarla. Y aquí tengo y a la 3. ¿Cuál es el resultado que tengo entonces, neurona? Entre paréntesis, x a la 3 menos y a la 3. X al cubo menos y al cubo. Si te das cuenta, cuando yo realicé esa multiplicación del binomio por el trinomio, me dio como resultado una diferencia de cubos. ¿Ves? Tengo una diferencia de cubos. ¿Y cómo se realiza esa diferencia de cubos? Pues la diferencia de cubos se realiza formando un binomio y un trinomio. El binomio lo voy a formar con las raíces de las expresiones que yo tenga, las raíces cúbicas. Y el trinomio lo voy a formar siguiendo una regla. ¿Cuál es la regla? Bueno, pues la primera cantidad elevada al cuadrado más la primera multiplicada por la segunda más la segunda al cuadrado. Con esta forma, tú vas a ver que te va a dar como resultado tu factorización. Ahora bien, podríamos decir que geométricamente hablando, una diferencia de cubos es como si yo tuviera un cubo grande, podríamos decir que es el cubo de Rubik, podríamos decir, si yo tengo este cubo grande y le quitara un cubo pequeño, a esto le podríamos decir una diferencia de cubos, exactamente. ¿Verdad que sí, neurona? Eso es correcto. ¿Tenemos alguna pregunta hasta ahí? Tenemos preguntas desde el sur del país. ¡Wow! El sur se mantiene siempre activo con nosotros. Desde Cambita, San Cristóbal, Raquel Carrasco quiere saber por qué al realizar la multiplicación tachamos los términos. Perfecto, Raquel. Fíjate que aquí yo tengo dos expresiones que son iguales. Es como si tú tuvieras, por ejemplo, 5 negativo más 5. Si tú debes 5 y pagas 5, ya no vas a deber, te va a quedar 0. Entonces, para no colocar el 0 en estos lugares, pues le pasamos esa rayita para que se vea un poquito más elegante. Pero de igual manera puedes colocar el 0, solo que al final ya lo vas a eliminar. ¿Algo más, neurona? Tengo una pregunta desde el Cercado, San Juan de la Maguana. José Fuertes quiere saber si la diferencia de cubos se parece a la suma de cubos. Así es, José. La diferencia de cubos es muy parecida a la hora de nosotros resolver los ejercicios, es muy parecida a la suma de cubos. Y ya lo vas a ver ahora cuando comencemos a resolver cada uno de los ejercicios. ¿Algo más, neurona? No, profesora, pero tengo un dato curioso. Sí, ¿qué será? ¿Sabía que Erno Rubik, el creador del cubo mágico, tardó más de un mes en resolverlo? ¡Wow! Tiene cantidades inmensas de combinaciones. Quizás por eso, neurona, le fue tan difícil. Vamos a continuar con algunos ejercicios. Veamos. Aquí en la pizarra ya tengo expresado la forma canónica de nosotros trabajar lo que es una diferencia de cubos o la forma estándar, ¿verdad que sí? Podríamos decir que esta diferencia de cubos la vamos a expresar de esta manera, solo que aquí vamos a colocar de dónde sale. Si yo tengo una expresión x elevado a la 3 menos y elevado a la 3, voy a resolverlo como, bueno, la raíz cúbica de la primera cantidad menos la raíz cúbica de la segunda cantidad y luego vamos a formar el trinomio tomando la primera cantidad elevada al cuadrado, luego el producto de la primera cantidad por la segunda y por último la suma de la segunda cantidad elevada al cuadrado. Con esta regla podemos resolver cualquiera de los ejercicios, como por ejemplo la expresión 27
x a la 3, 27x a la 3 menos 512. Si nos damos cuenta, aquí tenemos una diferencia y cada una de las expresiones se pueden descomponer de manera tal que podamos sacarle la raíz cúbica a cada uno de ellos. Por ejemplo, neurona, quiero que me ayudes aquí. Si quiero la raíz cúbica de 27x a la 3, ¿cuál sería? Sería 3x. La raíz cúbica de 27x a la 3, como nos dice neurona, es 3x. ¿Por qué? Raíz cúbica de 27 es 3, luego x, porque 3 entre 3 a 1 me quedaría solo x. Y si quiero la raíz cúbica de 512, neurona, es igual a 8. La raíz cúbica de 512 sería 8. ¿Por qué? Porque al nosotros multiplicar el 8 3 veces, nos daría como resultado 512. Una vez tenemos esas dos raíces, pues procedemos a aplicar el procedimiento, o sea, las reglas. ¿Qué me dice? Que es la raíz cúbica de la primera cantidad. Y ya tenemos aquí que mi primera cantidad tiene como raíz cúbica 3x. Menos la raíz cúbica de la segunda cantidad, y la raíz cúbica de la segunda cantidad es 8. Por tanto, mi binomio sería 3x menos 8. Ahora formemos el trinomio. El trinomio lo vamos a formar con el cuadrado de la primera cantidad, 3x, y lo voy a elevar al cuadrado. 3x elevado al cuadrado. Luego, voy a sumar el producto de la primera cantidad por la segunda. O sea, 3x multiplicado por 8. 3x por 8. Luego, la suma del cubo de la primera cantidad. En este caso es 8. Y esto lo voy a elevar al cuadrado. Es la raíz cúbica de 512, este 8, ¿verdad? Este número lo voy a elevar al cuadrado. Una vez estamos aquí en este paso, procedemos a resolver los paréntesis que se puedan. Fíjate que aquí, 3x menos 8, no le voy a hacer nada, se va a quedar prácticamente igual. 3x menos 8. Y resolvemos esta expresión. Neurona, estás atenta, ¿verdad? Vamos a resolver. 3x elevado al cuadrado nos daría como resultado 9x al cuadrado. 9x al cuadrado, muy bien. Más 3x por 8 nos daría como resultado 24x. 24x, excelente. Más 8 elevado al cuadrado es igual a 64. 64. Y ya tengo mi ejercicio resuelto. ¿Viste? Que es muy parecido a la suma. Bien, solo que aquí hay una diferencia con los signos. Aquí tengo signo menos y más. O sea, el proceso es invertido al que se realiza en la suma. Podemos ver otro ejemplo, ¿verdad que sí? Vamos a ver otro ejemplo. Utilicemos un color diferente para que no te confundas. Suponemos que tenemos la expresión 125x a la 6, 125x a la 6, y eso menos 8a a la 3. 8a a la 3. Y vamos a realizar esa expresión. Como ya sabes descomponer, no tengo que hacerlo uno por uno, ¿verdad que no? Sino que ya puedo ir buscando. Raíz cúbica de 125x a la 6, podemos buscarla de manera directa, ¿verdad que sí? La raíz cúbica de 125 es 5x y 6 entre 3. Recuerda que como es raíz cúbica, voy a dividir entre 3. Entonces 6 entre 3
a 2. Y eso es menos raíz cúbica de 8 es 2. Y a la 3 voy a dividirlo 3 entre 3 a 1, por tanto sería 2a. Ahí tengo formado mi binomio. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a formar el trinomio. ¿De qué manera? El cuadrado de la primera cantidad, 5x al cuadrado, y eso va a estar elevado al cuadrado, más el producto de la primera cantidad por la segunda, que sería 5x cuadrado multiplicado por 2a, más la segunda cantidad elevada al cuadrado, que sería 2a al cuadrado. El siguiente paso es resolver los paréntesis que se puedan resolver, ¿verdad que sí? Entonces, este primer paréntesis lo dejamos igual, por tanto tendríamos 5x al cuadrado menos 2a, y resolvemos aquí. Aquí sí podemos resolver. ¿Estás atenta, neurona? Súper atenta. Perfecto, entonces 5x al cuadrado y eso elevado al cuadrado me daría como resultado 25x a la 4. exactamente 25x a la 4. Recuerda que aquí tengo potencia de potencia, por tanto ahí los exponentes se multiplican. Entonces, más 5 al cuadrado por 2a nos daría, neurona, 10a x al cuadrado. 10ax al cuadrado. Y por último, 2a elevado al cuadrado nos daría como resultado 4a a la 2. 4a elevado al cuadrado. Exactamente. Fabuloso.